Por estas tierras anduvo hace más de 2000 años un hombre singular. Su auténtica historia nos es desconocida, pese a lo mucho que se ha escrito sobre sus hechos y enseñanzas. Pero acaso no importe, porque aunque fue de carne y sangre, se ha convertido en arquetipo, en modelo de vida, y para los que en él creen, en esperanza de salvación. Por lo que nos han contado, sabemos que nació en Nazaret y que murió aquí, en Jerusalén, cuando Poncio Pilato era el procurador de Judea. 20 siglos es mucho tiempo. La Jerusalén que ahora recorren peregrinos y turistas poco tiene que ver con la que conoció Jesús. La llamada Vía Dolorosa y tantos otros lugares que hoy visitan con veneración los creyentes, quizás valgan como referencia espiritual, como monumento conmemorativo. Pero la verdad, el auténtico escenario donde transcurrió la última parte de la vida de aquel hombre, está muchos metros por debajo de las calles actuales. Es preciso entrar por el túnel que se abre a un extremo del Muro de las Lamentaciones y perderse por un laberinto subterráneo excavado entre ruinas de diferentes épocas. Túneles sombríos que tan pronto rodean la pared de piedra de una construcción templaria como se abren paso entre lo que fueron tiendas y almacenes. Un mundo enterrado en el que alternan angostos pasadizos con enormes salas abovedadas, cada vez más abajo, hasta encontrar el basamento del colosal muro que circundaba la plataforma donde se levantó el templo de Jerusalén. Y luego, en la parte más profunda, un trozo del pavimento original al descubierto. Algunas de las losas que, con toda seguridad, pisó Jesús en un momento u otro de su vida. Tal vez esas losas sean los únicos objetos que se conservan que estuvieron en contacto físico con él. Solo tal vez, porque en una capilla a 2800 kilómetros de aquí se venera una desconcertante tela que, según todo parece señalar, envolvió su cuerpo y ha guardado, nadie sabe cómo, cada detalle de la atroz tortura y de la ignominiosa muerte que, según la tradición, sufrió. Hoy se la conoce como la Sábana Santa. Mide 4 metros y 30 centímetros de largo por 1,10 metros de ancho. Y para muchos no hay duda de que se trata del sudario que envolvió el cuerpo de Jesús en su tumba. Cuando todo se hubo consumado y Jesús el Cristo estaba muerto, familiares y discípulos se hicieron cargo de su cadáver. Lo desclavaron de la cruz y con toda precaución lo descolgaron para trasladarlo a una tumba nueva que José de Arimatea había hecho excavar en la roca junto a otras tumbas. Aunque con detalles contradictorios en su narración, los evangelistas coinciden en que al tercer día la piedra que cerraba la tumba estaba corrida y el cuerpo de Jesús había desaparecido. En el interior solo quedaba la tela que había servido de sudario. Es comprensible que el lienzo fuese recogido por personas allegadas al maestro y conservado como un objeto de veneración.
Sin embargo, de ser este que se conserva en Turín, lo cierto es que hasta el siglo XIV no hubo certeza de su existencia. Lo que sí hay son testimonios e indicios que permiten deducir qué camino siguió desde Jerusalén hasta su actual emplazamiento. Según algunas referencias bastante verosímiles, en el siglo VI se conservaba un sudario similar en Edesa, en la actual Turquía. De allí pasó a Constantinopla, la capital, donde algunos peregrinos la sitúan en el siglo X. Durante las cruzadas, en el 1204, Constantinopla es conquistada y crónicas de la época afirman que el sudario fue requisado por Otón de la Roche, que se lo llevó a Francia. Ya con documentación bien contrastada, consta que en 1353 el lienzo era venerado en Lirey. 100 años más tarde, en 1453, el duque de Saboya la trasladó a Chambéry, donde fue objeto de culto hasta el año 1578, en que fue llevada a Turín, ciudad en la que desde entonces se conserva. Pero hora es ya de entrar a considerar lo que este lienzo tiene de extraordinario. Para los fieles, el principal punto de interés es que en la tela aparece impresa, aunque sea de una forma un tanto indefinida, la figura de un hombre, supuestamente de Jesús, de cuerpo entero y tanto de frente como de espaldas. La razón de esa curiosa disposición de la imagen es que la larga tela recibía encima el cadáver y al mismo tiempo servía para cubrirlo, tal como se hacía entre los judíos hace 2000 años. Las manchas, si es que son tales, retratan el cuerpo de un hombre con trazas de haber sido sometido a tortura y que ha sangrado en algunos lugares. La observación de los detalles se ve dificultada por las quemaduras que sufrió el lienzo durante el incendio en 1532. En aquellos momentos estaba plegado y se quemó por un borde y una de las esquinas. Al desdoblarlo y extenderlo, la quemadura aparece multiplicada simétricamente a lo largo del lienzo. Un par de años después, las monjas clarisas trataron de reparar el daño con varios remiendos. Para evitar ese y otros riesgos, se conserva enrollado dentro de una lujosa urna, de la que solo se saca en señaladas ocasiones para extenderla sobre un bastidor y mostrarla a la veneración de los fieles. Fue durante una de esas ostensiones, la de 1898, cuando se le permitió al abogado Secondo Pía realizar varias fotografías del sudario. La sorpresa surgió cuando en su laboratorio reveló las placas. El rostro impreso en la sábana, que a simple vista tiene este aspecto, mostró su auténtico carácter en el negativo fotográfico. La misteriosa tela acababa de desvelar su secreto. Al invertirse lo claro y lo oscuro, apareció un rostro definido, real. El rostro de un hombre de cabello largo y barba con sereno semblante. En 1931 y 1934 se realizaron nuevas ostensiones de la sábana santa ante una enorme expectación. En esta ocasión fue un fotógrafo profesional, Giuseppe Henry, el encargado de tomar otras fotografías y verificar si aquella especie de milagro óptico de 1898 volvía a producirse. Y así fue. De nuevo en el negativo de las placas fotográficas volvió a aparecer el mismo rostro. No hay más que una explicación posible. Las manchas del sudario constituyen un negativo natural y es sólo al invertirse luz y sombra cuando puede verse la auténtica imagen. Algo imposible de concebir por un pintor antes de que se inventase la fotografía, pero es que además no hubo pintor alguno. En esas manchas que retratan el cuerpo de un hombre por delante y de espaldas no hay rastro alguno de pintura. No existen ni siquiera indicios de pigmentos vegetales ni animales. Simplemente están ahí. Algo desconocido alteró la estructura de la tela para que esas manchas se formasen. Pese a esas extraordinarias características del sudario, tuvieron que pasar varias décadas
antes de que se iniciara su investigación por los científicos. Primero fueron las fotografías en color, con luz ultravioleta y con luz infrarroja, realizadas en 1969, y luego la toma de muestras del tejido y de los residuos adheridos a él en 1973. La tela resultó ser una sarga de lino de las que se tejían hace 2000 años en los telares de Palmira, a unos 300 kilómetros de Jerusalén, y que se exportaban a todos los países del entorno. Una tela, pues, procedente de esa zona geográfica y de esa época. Por su parte, las muestras de residuos tomadas de la sábana por el profesor Max Frey de la Universidad de Zúrich revelaron que en ella había granos de polen de los diferentes lugares por los que históricamente había pasado, pero también otros correspondientes a Constantinopla, lo que venía a confirmar la tradición. Y para que no quedara ninguna duda sobre su antigüedad y su origen, granos de polen procedentes de Israel. El mismo tipo de polen que se ha encontrado en los estratos sedimentarios de este lago, el de Genezaret, al que muchos llaman también Mar de Galilea. Alguien que murió hace 20 siglos en esta parte del mundo fue envuelto con ese sudario que ahora se venera en Turín. Un alguien que medía alrededor de 1,80 m y mostraba evidentes señales de haber sido torturado. Señales entre las que hay que incluir pequeñas heridas en la frente, múltiples latigazos, sobre todo en la espalda, y profundas heridas en las manos, en los pies y en un costado. Después veremos si hay más datos que permitan identificar a ese alguien. A un mejor conocimiento de lo cercano. La tecnología desarrollada para la exploración del espacio encuentra después multitud de aplicaciones en nuestra vida diaria, algunas de ellas en el campo de la paleontología, de la arqueología y de todo cuanto tiene que ver con el pasado. También la Sábana Santa se ha visto beneficiada de esos avances técnicos. El mismo sistema que se utilizó para estudiar las imágenes que llegaron de Marte durante el proyecto Vikingo se aplicó con fotografías del sudario. Un analizador de imagen VP8 permitió a dos jóvenes investigadores de la Academia de las Fuerzas Aéreas de Colorado Springs, Eric Jumper y John Jackson, con la colaboración de otros colegas, demostrar que las manchas que aparecen en la tela no se produjeron por contacto, sino en función de la distancia del tejido a las distintas partes del cuerpo que tenía debajo. Es decir, el carácter de esas manchas, que en realidad no son tales, sino una especie de chamuscamiento, es tridimensional. Algo que no solo abre una incógnita aún más desconcertante sobre la causa que produjo esos cambios de coloración en la tela, sino que además ha permitido reconstruir a través de ordenadores la imagen corpórea, en relieve, del cadáver que estuvo envuelto por el sudario. Hace 2000 años hubo un hombre que, según la tradición recogida por los evangelistas, fue preso, sometido a todo tipo de vejaciones, golpeado, azotado, coronado de espinas y luego clavado en una cruz. Esa tela, la síndone, más conocida como la Sábana Santa, conserva en sus extrañas manchas las huellas de todas y cada una de las agresiones que esa tradición describe. Fue azotado, y en el lienzo han quedado recogidas las señales de numerosos latigazos. En la espalda pueden contarse más de 100. Tienen una forma peculiar, la que corresponde a los flagellum romanos de la época, terminados en 2 bolitas de plomo o de otro metal, con lo que también encajan a la perfección en la fecha en que los hechos se sitúan. Fue coronado de espinas, y en la tela han quedado las señales dejadas por numerosos regueros de sangre en la frente y sobre todo en la nuca, correspondientes a múltiples pequeñas perforaciones en la piel y cuero cabelludo. Y fue crucificado. Tal vez sea esta la imagen más conocida de Jesús, su representación habitual, 1000 veces repetida en todas las épocas y en todos los estilos, y siempre con el mismo error: sendos clavos que atraviesan las palmas de sus manos. Algo piadosamente aceptado, pero anatómicamente imposible.
En esa posición, sin otra resistencia que los músculos y la piel, las manos se desgarrarían hasta desprenderse del madero. El único lugar lógico para clavar los clavos es en la muñeca, entre los huesos del carpo, en el llamado punto de Destot, lo que impediría el desgarramiento. Exactamente en el mismo lugar donde aparece la mancha de sangre en la mano que, superponiéndose a la otra, quedó impresa en el lienzo. Otra incomprensible coincidencia, a no ser que la tela sea lo que dicen que es. Solo hay un argumento en contra de su autenticidad, solo uno. Sin embargo, para los escépticos es más que suficiente. Ese argumento es el resultado de la datación por el carbono 14 que se hizo con pequeños trozos de la tela en 1988. El carbono 14 es un isótopo de carbono que se forma en las capas altas de la atmósfera y está presente en el aire, en el agua, en las rocas. Los seres vivos, desde los microbios hasta las plantas y los animales, lo estamos incorporando a nuestro organismo durante toda la vida. Hasta que morimos, o en el caso de las plantas, hasta que son cortadas o arrancadas. A partir de ese momento, el carbono 14 que el ser vivo había incorporado se va desintegrando para transformarse en carbono normal, en carbono 12. Como lo hace de una forma constante y progresiva, midiendo la cantidad de carbono 14 que contiene un resto orgánico, sea un hueso, un trozo de madera o una fibra vegetal, podemos saber cuánto tiempo ha transcurrido desde que dejó de estar vivo, desde que murió. Pues bien, la datación por el método del carbono 14 de las muestras cortadas de la síndone en 1988, realizadas por 3 laboratorios diferentes bajo la coordinación del profesor Michael Titt en el Centro de la Fotografía, ante la fachada del Museo Británico, arrojó el sorprendente resultado de que tales muestras analizadas pertenecen al siglo XIV. En otras palabras, de acuerdo a su contenido de carbono 14, la llamada sábana santa tiene poco más de 600 años de antigüedad. La cuestión es que esa prueba, por muy científica que sea y por muy tranquilos que deje a los escépticos, no invalida al resto de pruebas igualmente científicas, igualmente rigurosas, que avalan el carácter extraordinario del lienzo. Es posible que alguien, en el siglo XIV, mandase tejer una sarga de lino al modo que se hacía en Palmira 1400 años antes. Es posible que convenciera a un hombre para que se prestase a ser azotado con látigos de la época romana, a que fuese coronado de espinas, clavado en las manos y en los pies, y que de propina recibiese un lanzazo en el costado. Señales todas que sin discusión posible recoge la sábana santa de Turín. Es posible también que 500 años antes de que se inventase la fotografía, encargase a un pintor que pintase un negativo fotográfico y que además lo hiciese sin pintura ni pinceles. Es posible, asimismo, que adelantándose a los conocimientos médicos de su siglo, distribuyese sangre arterial y venosa en la forma correcta en la tela. Es posible, porque la llamada sábana santa demuestra incuestionablemente que tales cosas sucedieron hace 2000 años o hace 600. Si fue hace 2000 años, todo encaja con la pasión y muerte de un hombre llamado Jesús. Si fue hace 600 años, es que existió otro personaje igualmente singular, del que no tenemos noticia, otro hombre que sufrió idéntica tortura y muerte y que una vez amortajado con ese sudario, emitió una energía, una radiación tan intensa y súbita que chamuscó las fibras superficiales de la tela respetando el resto. Y es que tal vez sea esa la clave que haga coherente la datación del carbono 14 con el resto de las pruebas. Al ir eliminando las posibles causas que habrían podido producir la imagen del lienzo, en este momento la única que prevalece es la de una energía no calorífica, emitida de dentro a afuera, que oxidó la celulosa del tejido y lo rejuveneció con un aporte masivo de neutrones. Las características de la imagen señalan que esa radiación procedió del cuerpo que estaba envuelto,
que fue instantánea y que, para los más audaces de los investigadores, se produjo coincidiendo con la desaparición, desmaterialización o llámese como se quiera, de ese cuerpo. Nuestros conocimientos avanzan, nuestras técnicas se perfeccionan. Hasta ahora han permitido comprobar el carácter extraordinario del sudario. Dentro de unos años, probablemente nos permitan saber qué fue exactamente lo que sucedió con el cadáver que envolvía. Para la cultura occidental, Jesús es un personaje sobradamente conocido, al menos en apariencia, porque la realidad es que la imagen que de él tenemos nos ha llegado a través de la predicación, de la catequesis y de las clases de religión, sin otra referencia que el relato dejado por los 4 evangelistas, lo que comúnmente se conoce como el Nuevo Testamento. Esa imagen habitual está construida sobre una serie de tópicos que podrían resumirse en el siguiente esquema. Jesús nació en Belén de Judá a finales del reinado de Herodes el Grande. Como sus padres, era de la estirpe de David, aunque fue concebido de forma milagrosa. Su madre, María, recibió la visita del Espíritu Santo que la cubrió con su sombra, de modo que quedó encinta sin perder su virginidad. De esa manera Jesús tuvo una doble naturaleza, divina y humana. Tras muchos años de silencio y sin una actividad conocida, fue bautizado en este río, el Jordán, por Juan el Bautista. Inmediatamente después se refugió aquí, en el Monte de la Cuarentena, también conocido como Monte de las Tentaciones, a las afueras de Jericó. Es el lugar que sirvió de escenario a uno de los momentos clave en la vida de Jesús. Solo, sin otra compañía que la de las fieras y la de los ángeles, metafóricamente sus instintos y su espiritualidad, alcanzó el grado de evolución necesario para trascender su condición humana, lo que simbólicamente se manifiesta venciendo las tentaciones del demonio y asumir su compromiso como redentor. Tras ese periodo de ayuno y meditación abandonó este paraje para iniciar lo que se ha dado en llamar su vida pública, dirigiéndose a Cafarnaún, donde comenzó a predicar la inminente llegada del reino de Dios. Según lo que de él se nos cuenta en los evangelios, desde los primeros momentos su actividad predicadora estuvo acompañada de la realización de todo tipo de prodigios y milagros, especialmente sanaciones. Leprosos, ciegos, paralíticos, sordomudos, enfermos de toda condición se beneficiaron de sus extraordinarios poderes. Algunos de esos milagros, como el que realizó aquí en Caná, convirtiendo el agua en vino durante una boda, pueden parecer más populistas que necesarios, si es que no se trata de metáforas con un significado más profundo. Otros, en cambio, resultaron especialmente dramáticos,
como la resurrección de Lázaro en Betania, que llevaba 4 días muerto y según el Evangelio de Juan ya olía mal. Sus poderes taumatúrgicos llegaron a tal extremo que en los pueblos en torno a este lago de Genezaret, el mar de Galilea, sacaban a los enfermos a las puertas de las casas para que él los fuese curando a su paso. Aquí fue también donde caminó sobre las aguas y captó los primeros discípulos, pescadores de peces que dejaron de serlo para convertirse en pescadores de almas. Quizás sea esta una de sus barcas, recogida por los arqueólogos del fondo del lago, hundida precisamente en aquellos años y reconstruida hoy pieza a pieza como un delicado rompecabezas. Ese esquema de vida aprendido en escuelas y catequesis nos habla también de su entrada triunfal en Jerusalén, conmemorada cada año en el Domingo de Ramos por centenares de peregrinos que recorren la ciudad en procesión. También está en nuestra memoria el pasaje que describe cómo arrojó a los mercaderes del templo, mostrando una imagen de Jesús enérgica, colérica incluso, que contrasta con la de paciente mansedumbre habitual en el resto del relato evangélico. Ese mismo esquema, innumerables veces repetido y por todos aceptado, nos dice que aun siendo el Mesías que el pueblo esperaba, su mensaje resultó tan distinto y desestabilizador para las jerarquías judías que éstas intrigaron hasta conseguir que las autoridades romanas lo detuvieran. La noche en el huerto de Getsemaní, la traición de Judas y finalmente su condena por parte de un gobernador pusilánime, Poncio Pilato, que sin creerle culpable le envió a la cruz para satisfacer a los perversos miembros del Sanedrín. Sin embargo, no todo acabó ahí. Jesús resucitó, confirmó a la iglesia que había fundado en vida para que continuase su obra y ascendió a los cielos, no sin antes prometer que vendría de nuevo al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es, en síntesis, la idea que comúnmente se tiene de Jesús y la que aceptan sin crítica los creyentes. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, y atendiendo a la realidad de los hechos y no a su aspecto religioso, la figura de Jesús es en gran medida una incógnita. Incluso ha habido numerosos autores que desde finales del siglo XVIII hasta bien entrado el XX han negado que existiera realmente. Hoy en día los más críticos admiten que sería casi imposible justificar la existencia del cristianismo sin aceptar al tiempo la de Cristo, por mucho que su figura y su vida hayan sido moldeadas en base a leyendas y a conveniencias teológicas. Pero aún dando por seguro que Jesús vivió y murió en Israel hace unos 2000 años, lo cierto es que no tenemos otros documentos que los redactados por sus seguidores y recogidos en el Nuevo Testamento. En los rollos del Mar Muerto no se menciona a Jesús en ningún momento. En los textos del judaísmo posterior a su muerte se le cita de forma insultante y tendenciosa, como un blasfemo que negó la ley de Moisés y sin añadir apenas nada más. Por su parte, los historiadores de la época no hablan de Jesús y solo hacen referencia a los cristianos. Hay que esperar hasta el siglo II para leer algo un poco más concreto. Una alusión de Tácito en sus anales que no va más allá de una frase en la que, tras referirse a los cristianos,
dice que el nombre les viene de Cristo, que sufrió la pena de muerte durante el reinado de Tiberio. Así pues, el medio que tenemos para acceder al Jesús histórico son los escritos canónicos, los evangelios considerados sagrados por las iglesias cristianas. Aunque se trate de literatura piadosa, obviamente no objetiva y adaptada a fines ejemplarizantes, son los textos que más se acercan cronológicamente a la vida de Jesús. Los 4 evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, no conocieron personalmente al Nazareno y escribieron a partir de la tradición oral. Cada uno por su cuenta recibieron un legado a base de anécdotas, relatos fragmentados, con frecuencia contradictorios, y en ocasiones poco más que frases sueltas. Con esa información tuvieron que elaborar una historia coherente, sin duda verídica en lo sustancial, y ordenarla cronológicamente, situándola en el marco histórico y geográfico supuestamente correcto. Como veremos después, una tarea semejante no puede estar exenta de errores. Los evangelios no coinciden en muchos puntos, a veces significativamente, y sus relatos adolecen de inexactitudes históricas, omisiones y distorsiones de los hechos, a tal punto que en ocasiones parecen estarse refiriendo a personajes diferentes. La primera incógnita sobre el Jesús de los Evangelios es la de su nacimiento. No sabemos cuándo nació. Mateo dice que fue en tiempo de Herodes. Y Lucas afirma que fue cuando el censo de César Augusto, siendo Quirino gobernador de Siria. Pero lo cierto es que Herodes murió en el año 4 antes de nuestra era, y el censo fue en el año 6 o 7 de esta era, es decir, hay 10 u 11 años como mínimo entre ambas fechas. Uno de los dos, Mateo o Lucas, se equivoca, si es que no se equivocan uno y otro. Tampoco es cierta la matanza de los inocentes por orden de Herodes, histórica y socialmente es un puro disparate. Los evangelistas fabricaron piadosamente un nacimiento rodeado de circunstancias extraordinarias que fuesen acordes a la grandeza del personaje. Lamentablemente no se pusieron de acuerdo al hacerlo, y además de no saber cuándo nació Jesús, ignoramos a ciencia cierta dónde. Mateo y Lucas dicen que en Belén, en tanto que Marcos y Juan sostienen que en Nazaret. Los peregrinos que acuden a Belén convencidos de que van a orar en el lugar donde nació Jesús, en la gruta que hay en la iglesia de la Natividad, se equivocan casi con toda seguridad. La tradición más sólida señala a Nazaret, tal como se dice en los evangelios de Marcos y de Juan. En todo momento Jesús es nombrado como Jesús de Nazaret y no como Jesús de Belén. Incluso en sus inicios, los primeros cristianos son conocidos como la secta de los nazarenos. La realidad es que Mateo y Lucas se inventaron lo de Belén para que la figura de Jesús se adaptase a la profecía que anunciaba la llegada del Mesías y que éste nacería en Belén de la estirpe de David. Consecuentemente, Mateo y Lucas también se inventaron una genealogía de Jesús que le hiciese descender del rey David. Pero como cada uno lo hizo por su cuenta, tenemos dos árboles genealógicos de Jesús que no coinciden y son imposibles de combinar entre sí. Aunque la virginidad de María es dogma de fe para los católicos, tampoco los evangelistas coinciden en ese punto. Mateo y Lucas lo afirman, en tanto que Marcos y Juan no lo mencionan. A cambio, en varios pasajes se hace referencia a Jesús como hijo de José de Nazaret o simplemente como hijo de José. Incluso Mateo y Marcos aluden con toda naturalidad a los hermanos de Jesús, citando hasta sus nombres: Santiago, José, Simón y Judas.
Fue solo a partir del siglo II, ya asentado el dogma de la virginidad, cuando en los evangelios apócrifos se justifica el tema diciendo que esos hermanos procedían de un matrimonio anterior de José. Tampoco históricamente la cuestión importa demasiado. Era práctica habitual en el pasado atribuir a los héroes y personajes relevantes un nacimiento virginal. Así se hizo con Buda, con Alejandro Magno, con Ciro el rey de Persia, con Apolonio de Tiana. Incluso a los dioses precolombinos, como al azteca Huitzilopochtli, se les asignó un nacimiento igualmente virginal. La única deducción lógica es que su nacimiento, lo mismo que su infancia y juventud, son una pura especulación redactada bastantes años después de su muerte, cuando el cristianismo empezaba a tomar cuerpo. Los pocos datos relativamente fiables son los que corresponden a su vida pública y aún así están sazonados convenientemente para mejor ajustarlos a la doctrina que sus seguidores construyeron en torno a su figura. Por ejemplo, cuando inicia su misterio en Cafarnaún, lo hace anunciando la inminente llegada del reino de Dios. Esa urgencia en su mensaje, ese aviso de algo que está a punto de suceder, es indiscutible incluso para los exégetas católicos. Os aseguro que todo se cumplirá antes de que pase esta generación, se recoge textualmente en el Evangelio de Mateo. Se ha cumplido el plazo, el reino de Dios está cerca, anuncia en el Evangelio de Marcos. Está refiriéndose al final del mundo, al comienzo casi inmediato del anunciado por los profetas reino de Dios. ¿Qué sentido tenía entonces fundar una iglesia para continuar su obra? Su predicación es clara, hay que dejarlo todo, posesiones, trabajo, familia, porque ya no hay tiempo. Es ese el aspecto más peligroso de su mensaje para el poder establecido. El anuncio de una teocracia, el retorno del Dios Yahvé para reinar sobre Israel implicaba el fin del poder romano, el fin de las instituciones, el final de cualquier autoridad humana o material. Además, ese mensaje no surgía como algo aislado, era uno más dentro del ambiente de agitación que se vivía en Galilea. La ocupación de Roma no era solo la ocupación del país, era por encima de todo la usurpación de un poder y unos atributos que correspondían a Dios, el único rey lícito de Israel. Los movimientos de liberación de carácter más radical, como los de Yehudá ben Ezequías o Juan de Giscala, procedían también de Galilea. La campaña liderada por Jesús se inició en el momento políticamente más inoportuno. Tampoco se trataba de un movimiento puramente espiritual, en él había inevitables connotaciones políticas y también nacionalistas. La universalidad que se le ha querido dar a su mensaje poco tiene que ver con lo que en los propios evangelios se recoge. Es el mensaje de un israelita dirigido a los israelitas en el seno de las tradiciones y creencias religiosas de ese pueblo. Quizás resulte inadecuado para los creyentes, pero al margen de la fe es lo que la lectura desapasionada de los evangelios refleja y lo que, por otra parte, resulta históricamente lógico. Otra cuestión debatida dentro y fuera del ámbito religioso es si Jesús fue o no esenio. Los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en Qumran, retratan a su fundador, el maestro de justicia, con perfiles muy parecidos a los de Jesús. Ambos se sienten profetas y guías de un grupo selecto, al que preparan por la penitencia para la venida del reino de Dios. Ambos son celosos de la ley mosaica. Ambos se enfrentan contra ciertos estamentos del judaísmo oficial. Ambos tienen un esquema dualista de la vida espiritual, reducida a la lucha de Satán contra Dios. Ambos sostienen que el fin del mundo es inmediato. Sin embargo, al final de su vida Jesús modificó su orientación inicial, ocupándose más del fondo, de lo esencial, y dando menos importancia a los detalles rituales y a los preceptos. Tal vez tuvo contactos e influencias esenias, pero si perteneció a la secta, debió retirarse de ella. Respecto a su muerte,
todo parece señalar que, en contra de lo que se sugiere en los evangelios, debe atribuirse a los romanos y no a los líderes judíos. El papel mesiánico asumido por Jesús, sobre todo en su última etapa, le colocó inmediatamente en la posición de enemigo de Roma y, como tal, como revolucionario mesiánico, fue condenado a muerte. El que esa decisión favoreciera los intereses de los saduceos, que se beneficiaban de su posición de intermediarios entre el pueblo y el imperio, no quiere decir que fueran ellos los promotores de tal condena. A la postre, aunque sólidamente argumentadas por filólogos e historiadores, estas interpretaciones aquí expuestas no resuelven plenamente el enigma. Tan solo aportan una visión diferente, más acorde a las circunstancias políticas y sociales que vivió Jesús, pero también incompleta. No es posible ya saber cómo era, cómo sentía o cómo pensaba. ¿Y acaso no importe? Su papel como arquetipo, como modelo para muchos, hace siglos que trascendió al personaje humano.